Hola, yo soy David Sagiante. ¿Te has preguntado cuáles son esas cualidades que debes buscar en unas buenas cuerdas de guitarra? ¿No? Pues déjame decirte que las cuerdas de guitarra son uno de los factores más importantes para conseguir ese sonido que tanto buscas en la guitarra. Así que si no quieres terminar sonando así, entonces quédate en este video en donde te explicaré las 7 cualidades más importantes que debes conocer en cuerdas de guitarra de la más alta gama. Vamos a comparar algunas marcas, modelos, pero sobre todo vamos a saber cuáles son esas características que las hacen sonar increíble. Así que, bueno, sin más, quédate a la intro. Y bueno, vamos de lleno a la primera característica, y es que las cuerdas de guitarra son importantes porque nos ayudan a conseguir el tono que deseamos. Si deseamos un tono más brillante o con más cuerpo, más opaco o que tenga mejor respuesta a las pastillas, etcétera, etcétera, vamos a platicar en este video sobre todos esos puntos. Y bueno, antes de entrar de lleno aquí con cada punto, déjame invitarte a mi nuevo Guitar Blog. Les dejo el enlace en la descripción, en donde vamos a estar hablando sobre todo este tipo de temas importantes, relevantes para guitarristas que quieren, por supuesto, información de alta calidad. También te invito a dejarme un comentario, suscribirte y a seguirme, por supuesto. Y bueno, el primer punto es uno de los más importantes y es el tono. ¿Qué es el tono? Pues básicamente es el equilibrio entre los agudos, los medios y los graves en una cuerda. Y bueno, las cuerdas pueden estar hechas de diversos materiales como acero, níquel, y obviamente este material va a determinar lo brillantes que van a terminar siendo las cuerdas o lo opaco que van a ser. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es las cuerdas de guitarra de nylon contra las cuerdas de níquel o, por ejemplo, de acero inoxidable, ¿no? Lo que sí es muy importante es que te fijes el tono que te entregan las cuerdas. Por lo general atrás traen un balance de más o menos cuál es el equilibrio tonal de las cuerdas, es decir, cuál es su ecualización natural. Y bueno, esto nos lleva al segundo punto, que es el sustain. ¿Cómo conseguir un mejor sustain o qué cuerdas nos entregan un mejor sustain? Al final del video les voy a hacer una comparativa pequeña de las cuerdas que yo he probado y por supuesto les daré mi opinión personal acerca de cuáles son las que más me han gustado. Y bueno, aquí hay dos características principales que tenemos que tomar en cuenta para conseguir un sustain adecuado. La primera pues va a ser el calibre de las cuerdas. Por lo general un calibre más grande pues te va a entregar un mayor cuerpo, un mayor sustain, es decir, va a tener mucho más densidad en la vibración, va a tener más material para vibrar, entonces vamos a conseguir un sustain mucho más amplio. La otra característica muy importante de la cual ya hablamos antes es el material de las cuerdas. Por supuesto que un material más denso y con mayor flexibilidad nos va a entregar un mayor sustain, así que pues tomar en cuenta este punto. La tercera característica que tenemos o cualidad de unas buenas cuerdas de guitarra es pues la estabilidad en la afinación. Unas buenas cuerdas van a aguantar estas tensiones, no se van a desafinar tan rápido. Si bien es cierto que cuando ponemos las cuerdas nuevas hay un periodo de ajuste, las buenas cuerdas van a tener un periodo mucho más extenso en el cual te van a durar con una afinación correcta, y esto es algo que hay que buscar en unas buenas cuerdas de guitarra. Y bueno, vámonos al cuarto punto. No sin antes los invito a seguirme en el canal si te gusta la teoría musical, si quieres aprender más sobre guitarra, sobre equipo, pedales, efectos, técnicas avanzadas de guitarra, pues aquí en este canal tengo un montón de videos. El cuarto punto es la flexibilidad de las cuerdas. Si bien hay cuerdas que son demasiado duras, hay cuerdas que tienen una flexibilidad mucho más amigable. Esto pues va a influir en varias cosas. Uno, pues en la calidad de los detalles que podamos utilizar al tocar, vibratos, incluso slides, etcétera. Pero también va a jugar un factor muy importante a la hora de mantener la afinación, pero sobre todo del ajuste, la octavación, etcétera. Es decir, si quieres mantener una flexibilidad adecuada en las cuerdas, aparte de comprar unas cuerdas que no sean tan duras, y esto pues más adelante les voy a decir más o menos cuáles son las que a mí me parecen más flexibles y las menos flexibles, hay que tener en cuenta que para lograr esa flexibilidad, es decir, para que las cuerdas estén suavecitas, necesita tener un buen ajuste la guitarra. Si no, es muy probable que no sientas esa flexibilidad
y el exceso de dureza en las cuerdas también va a provocar pues que tengas que utilizar más fuerza, que tengas que hacer más tensión y que realmente no consigas el efecto deseado en vibratos y en bendings y todo este asunto. Quinto aspecto a tomar en cuenta en unas buenas cuerdas de guitarra y es la resistencia a la corrosión o al desgaste. Es bien sabido que hay cuerdas que vienen con este tema del coat, ¿no? Que es esa capita de plástico, por así decirlo, que alarga la duración de las cuerdas. Hay cuerdas que tienen recubrimientos de otro tipo, como quizás más tecnológicos, más innovadores. Y todo esto va a jugar un factor en el brillo de las cuerdas, porque a final de cuentas si los estás cubriendo con algo, pues también el brillo está cubriendo. Hay cuerdas muy brillosas que terminan perdiendo su brillo en muy pocas tocadas, ¿no? En muy pocas sesiones de práctica, ¿no? Pero también hay cuerdas que tienen mucho recubrimiento que terminan quizás sonando muy bien en periodos muy largos, ¿no? Quizás agarras tus cuerdas y en 3 meses siguen sonando aceptable, ¿no? Cuando otro tipo de cuerdas terminan reduciendo su vida a lo mejor hasta en una semana si tocas demasiado, ¿no? Entonces es muy importante tomar este factor en cuenta, cuánto tiempo tocas y qué uso le das, si te sudan mucho las manos, si le das un uso rudo, pues entonces te puede ser de gran ayuda el tema del recubrimiento. Y esto nos lleva al punto número 6. Y bueno, este es uno de los puntos que tal vez no se toma mucho en cuenta, pero creo que también es importante mencionarlo, y es la sensación al tacto de las cuerdas. Hay cuerdas que tienen una figura o una forma hexagonal o diferentes materiales, por ejemplo, lo que hablábamos del coat o la cobertura de plástico, que a veces generan como que esa sensación de que quizás no resbala tanto la cuerda, o en el caso del hexagonal, particularmente a mí no me gusta mucho esa sensación. También hay cuerdas que son literalmente como cuadradas, y esto ayuda para ciertos géneros y para cierto tipo de música, pero en general pues a mí me gusta pensar en una cuerda más redondita. Y bueno, antes de irnos al séptimo punto y a mi opinión personal sobre qué cuerdas seleccionar después de todo esto que estamos hablando, pues los vuelvo a invitar a dejarme un comentario y seguirme en redes sociales. Únanse a mi blog porque va a estar súper cool. Les dejo los enlaces acá en la descripción. Y bueno, el último de los puntos es quizás el más importante, uno de los más importantes, y es la respuesta a la amplificación, ¿no? Dependiendo del material, incluso de la forma y también de la distancia a la que ponemos las cuerdas de las pastillas. También obviamente depende de las pastillas, depende del grosor de la cuerda, depende si estamos usando clean, si estamos usando distorsión. En general, también las cuerdas suelen decirte qué tanta potencia de salida tienen hacia las pastillas, o si son cuerdas más, por ejemplo, tipo de blues, pues obviamente van a tener una potencia de salida menos densa que unas de metal, por ejemplo, o algún otro tipo de cuerda, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta este tema de la potencia de salida, porque bueno, va a ser la diferencia, ¿no? A la hora de tocar. Y bueno, para terminar, yo he probado pues varias cuerdas, por ejemplo, tipo Elixir, ¿no? Con esta cobertura, y en algún momento me funcionó mucho cuando tocaba a lo mejor muy seguido, cuando tocaba muy constante, y pues no se deterioraban tanto y el brillo pues quedaba ahí. Sin embargo, sí me daba mucho cuenta al poner las cuerdas nuevas que faltaba ese pequeño brillo, ¿no? Y también un poco de ataque. Le faltaba también esa sensación de sustain, sino que hacía muy rápidamente el pico y se perdía, ¿no? También tenía ese declive en la zona de agudos. No se sentía nada bien, por lo cual cambié a otro tipo de cuerdas, empecé a experimentar, incluso con tipos como cobalto o con unas cuerdas que se llaman GHS Boomers, que son hechas en Estados Unidos, son baratas, pero me empezaron a dejar una mejor sensación en cuanto a sonido y todo. También en cuanto a la elasticidad de la cuerda mejoró bastante porque se sentían menos densas, pero quizás cuando, cuando probé estas cuerdas de Ernie Ball, pues me pareció que el brillo se mantiene mucho mejor y la densidad de la cuerda está pues también
pues bastante bien, ¿no? Entonces, no es que les recomiende para nada, ¿no? Ni es un sponsor, ¿no? Ojalá lo fuera. Pero hasta ahorita han sido las que más me han funcionado. Me gustaría mucho que me dijeran, pues, cuáles les han funcionado a ustedes, que me dejen en los comentarios cuáles son las cuerdas que más les gustan, cuáles creen que sean las ideales, las que tengan mejor tono, potencia, nitidez, flexibilidad, respuesta al amplificador. Todo esto que hablamos, ¿cuál es la que a ustedes les parece, digamos, la cuerda más fina? Y bueno, eso es todo por hoy. Les mando un saludo y hasta la próxima.